Lemuria y la Atlántida. Continentes concebidos por la mente antes que por la Tierra, entre la filosofía, el mito y la memoria perdida. Lemuria y la Atlántida ocupan un lugar singular en la historia del pensamiento humano, no como continentes descubiertos mediante exploraciones físicas verificables, sino como realidades concebidas primero en la mente, en la filosofía, en la intuición simbólica y en la necesidad de explicar aquello que el mundo visible no lograba responder. Al igual que la Terra Australis incógnita de Aristóteles, ambos continentes nacen de una forma de descubrimiento no empírico, sino intelectual, metafísico y, en muchos casos, espiritual. La Atlántida es el caso más antiguo y conocido. Su origen se encuentra en los diálogos Timeo y Critías del filósofo griego Platón, escritos en el siglo IV a.C. Platón afirma que la historia de la Atlántida le llegó a través de una cadena de transmisión, de sacerdotes egipcios al legislador Solón, y de Solón a sus descendientes. Según este relato, la Atlántida era una poderosa civilización insular situada más allá de las columnas de Hércules, el actual estrecho de Gibraltar, poseedora de un alto nivel tecnológico, espiritual y político, que terminó destruyéndose a sí misma por corrupción moral y abuso de poder, siendo finalmente sumergida por cataclismos naturales. Es importante comprender que Platón no presenta la Atlántida como una fábula literaria, sino como un relato que cumple una función filosófica. Para él, la Atlántida representaba el contraste entre una civilización alineada con la armonía universal y otra dominada por el ego, la ambición y la desconexión de la ley cósmica. Desde el punto de vista histórico, no existe evidencia arqueológica concluyente que confirme la existencia física de la Atlántida tal como la describe Platón. Sin embargo, su persistencia durante más de 2 milenios demuestra que no fue concebida solo como un mito vacío, sino como una memoria simbólica profundamente arraigada. Lemuria, por su parte, tiene un origen mucho más reciente, pero igualmente revelador. El término surge en el siglo XIX, dentro del ámbito científico, no filosófico. Fue propuesto por el zoólogo británico Philip Sclater en 1864 para explicar la distribución de los lemures entre Madagascar, África y la India. Ante la falta de una teoría geológica adecuada, Sclater postuló la existencia de un antiguo continente sumergido en el Océano Índico, al que llamó Lemuria. Este descubrimiento no fue resultado de exploración directa, sino de razonamiento lógico, muy similar al de Aristóteles con la Terra Australis. Si existían ciertos efectos, debía haber existido una causa estructural que los explicara. Con el desarrollo de la tectónica de placas, Lemuria fue descartada por la ciencia como continente físico real. Sin embargo, lo que ocurrió después es profundamente significativo. La idea de Lemuria fue adoptada y transformada por corrientes esotéricas y espirituales, especialmente a través de Elena Petrovna Blavatsky y la teosofía. En este nuevo marco, Lemuria dejó de ser un simple continente geológico hipotético y pasó a ser descrita como una civilización ancestral extremadamente antigua, habitada por seres altamente evolucionados, tanto física como espiritualmente, que coexistieron con una humanidad primigenia en estados de conciencia superiores. Aquí es donde Lemuria y la Atlántida se conectan íntimamente. En las tradiciones esotéricas, ambas civilizaciones forman parte de una historia perdida de la humanidad, anterior a la historia oficial. Lemuria suele ser descrita como una civilización más antigua, vinculada a la armonía con la Tierra, la conciencia colectiva y la energía del planeta. La Atlántida, en cambio, representa una fase posterior, más tecnológica, mental y orientada al dominio de fuerzas naturales. En este relato, la caída de Lemuria habría sido gradual, relacionada con cambios planetarios, mientras que la de la Atlántida fue abrupta, producto del desequilibrio interno de sus habitantes. En cuanto a si Lemuria y la Atlántida fueron descubiertas de la misma forma que la Terra Australis incógnita, la respuesta es profundamente reveladora. Sí, en esencia lo fueron. Ninguna de estas tierras fue conocida primero por exploración física directa. Todas surgieron como conclusiones racionales, filosóficas o simbólicas ante un vacío de conocimiento. Aristóteles dedujo la existencia de tierras australes por equilibrio cósmico. Platón transmitió la Atlántida como una memoria antigua con una función moral y metafísica. Y Lemuria fue concebida como una solución lógica a un problema científico antes de convertirse en un arquetipo espiritual. En los tres casos, la mente humana precede al mapa.
El pensamiento crea el continente antes de que la geografía lo confirme, o lo niegue. Y en los tres casos, incluso cuando la ciencia moderna no valida su existencia física tal como se describió originalmente, la idea no muere. Permanece porque toca algo más profundo que la simple tierra. Toca la memoria, la identidad y la intuición de que la historia humana no comienza donde los libros dicen que comienza. Información adicional que suele pasarse por alto es que muchas culturas antiguas, fuera del ámbito griego, también hablan de grandes tierras desaparecidas y edades anteriores al cataclismo. Los Puranas en la India, los mitos andinos, las tradiciones mesopotámicas y ciertas narraciones indígenas, describen mundos anteriores destruidos por agua, fuego o cambios del cielo. Esto no prueba la existencia literal de Lemuria o la Atlántida, pero sí sugiere una memoria colectiva de grandes transiciones planetarias. Lemuria y la Atlántida no deben entenderse únicamente como continentes perdidos, sino como estados de la humanidad, como reflejos de ciclos de conciencia. Al igual que la Terra Australis incógnita, existieron primero como una verdad interior antes de ser buscadas en el exterior. Son, en última instancia, mapas del alma humana proyectados sobre la Tierra, recordándonos que no todo lo real necesita ser pisado para existir, y que hay conocimientos que nacen del silencio, de la intuición y de la profunda necesidad de comprender nuestro origen más allá de la historia oficial. Lemuria y la Atlántida, la memoria velada de la humanidad. Cuando el pasado no se recuerda con pruebas, sino con conciencia. La lectura conjunta de Lemuria y la Atlántida revela que estos continentes no pertenecen únicamente al terreno de la geografía perdida, sino al de la memoria profunda de la humanidad. No son simples errores antiguos ni fantasías aisladas, sino construcciones simbólicas persistentes que emergen una y otra vez, cuando el pensamiento humano intenta ir más allá de los límites impuestos por la historia oficial. Tal como ocurre con la Terra Australis incógnita, estas tierras aparecen primero como necesidades del pensamiento, como respuestas a vacíos que la explicación material no logra llenar. Cada párrafo del texto apunta a una misma dirección, la idea de que existen verdades que no se transmiten por excavación arqueológica, sino por intuición, tradición oral, razonamiento filosófico y percepción interior. Platón, Esclater y Aristóteles representan distintas formas de este mismo impulso. Deducir la existencia de algo invisible a partir de un orden mayor. En ese linaje se inscribe Elena Petrovna Blavatsky, quien llevó esta forma de conocimiento a un terreno aún más radical, el del saber oculto y transhistórico. Para Blavatsky, Lemuria no era una hipótesis ni una alegoría, sino una civilización real y extremadamente antigua, anterior incluso a la Atlántida, cuya existencia no podía ser demostrada con los métodos de la ciencia moderna porque pertenecía a un ciclo de la humanidad radicalmente distinto. Según ella, Lemuria fue habitada por los llamados Root Races o razas raíz, en particular la tercera, seres que no eran humanos en el sentido actual, sino entidades de gran tamaño, con cuerpos más sutiles, una conciencia colectiva y una relación directa con las fuerzas de la Tierra. No vivían dominando la naturaleza, sino integrados a ella, en un estado que Blavatsky describía como premental, pero profundamente espiritual. La información que Blavatsky afirmaba utilizar para sostener estas afirmaciones provenía de fuentes que ella misma definía como no convencionales. Los libros decían, textos supuestamente antiquísimos conservados en tradiciones esotéricas orientales. Los registros acásicos, una suerte de memoria universal donde quedarían impresos todos los acontecimientos del cosmos. Y las enseñanzas transmitidas por los llamados maestros de sabiduría o mahatmas, figuras envueltas en misterio que, según Blavatsky, custodiaban el conocimiento primordial de la humanidad. Para sus seguidores, ella no inventaba estas ideas, sino que actuaba como intermediaria de una tradición milenaria oculta al mundo profano. Este punto es crucial. Blavatsky no pretendía convencer al mundo académico, sino recordarle a la humanidad que su historia es más antigua, más compleja y más cíclica de lo que se acepta oficialmente. En su visión, Lemuria representaba una edad de inocencia planetaria, cuando la conciencia humana aún no estaba fragmentada, mientras que la Atlántida simbolizaba el inicio del poder mental, tecnológico y, con él, del desequilibrio. La caída de Lemuria habría sido silenciosa, ligada a transformaciones planetarias y a la densificación de la materia. La de la Atlántida, en cambio, fue abrupta y catastrófica, producto del uso indebido del conocimiento.
Los misterios que rodean a Blavatsky refuerzan aún más el carácter liminal de estas narrativas. Su vida está marcada por viajes imposibles de verificar, conocimientos que parecían exceder su formación formal, fenómenos psíquicos documentados por testigos y una obra que, aun siendo criticada, influyó profundamente en el pensamiento espiritual moderno. Para algunos fue una impostora, para otros, una iniciada. Pero incluso sus detractores reconocen que su impacto no puede explicarse fácilmente. Su figura encarna, en sí misma, el mismo dilema que Lemuria y la Atlántida. ¿Qué hacemos con aquello que no puede probarse, pero tampoco desaparecer? Al profundizar en los párrafos del texto, se hace evidente que Lemuria y la Atlántida funcionan como arquetipos de estados de conciencia, no solo como lugares físicos. Representan edades del alma humana, ciclos de ascenso y caída, momentos en los que el ser humano estuvo más cerca, o más lejos, de la armonía universal. Por eso reaparecen en mitologías tan diversas, porque no pertenecen a una sola cultura, sino a una memoria compartida que se manifiesta de distintas formas. En última instancia, no es que Lemuria y la Atlántida deban aceptarse literalmente como continentes sumergidos, ni descartarse como simples fantasías. La afirmación más profunda es que la humanidad recuerda más de lo que cree, y que ciertas ideas sobreviven porque apuntan a una verdad que aún no sabemos cómo formular con exactitud. Blavatsky, Platón y Aristóteles, cada uno a su manera, sugieren que el mundo no se descubre únicamente avanzando hacia afuera, sino descendiendo hacia adentro. Lemuria y la Atlántida permanecen vivas no bajo el océano, sino en la conciencia humana. Son mapas interiores proyectados sobre la Tierra, huellas de un pasado que quizá no pueda demostrarse, pero que sigue llamando con fuerza. Y ese llamado, persistente, antiguo y silencioso, es el verdadero misterio que ni el tiempo ni la negación han logrado borrar.